El océano parece una masa infinita de agua azul, pero en realidad es una sopa química gigantesca. Cada ola contiene una historia de volcanes, rocas disueltas, ríos, respiraderos submarinos y miles de millones de años de intercambio entre la tierra sólida y el agua líquida. En la Tierra primitiva, el planeta era un cuerpo caliente, golpeado por meteoritos, cubierto por volcanes y envuelto en una atmósfera muy distinta a la moderna. La superficie todavía liberaba calor del proceso de formación planetaria. El interior expulsaba gases. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el cloruro de hidrógeno y otros compuestos escapaban desde fisuras y volcanes. Cuando la temperatura del planeta bajó lo suficiente, el vapor de agua comenzó a condensarse. Llovió durante periodos enormes. Esa lluvia no caía sobre un mundo verde, sino sobre rocas jóvenes, calientes y químicamente activas. El agua, aunque parezca una sustancia simple, es uno de los solventes más poderosos de la naturaleza. Disuelve gases, arrastra iones, rompe enlaces débiles y transporta materiales desde un lugar hacia otro. La primera lluvia terrestre no solo llenó depresiones y cuencas, también empezó a fabricar el primer océano químico. El agua pura casi no existe en la naturaleza durante mucho tiempo. En cuanto toca el aire, absorbe dióxido de carbono y forma una solución ligeramente ácida. En cuanto toca roca, comienza a reaccionar con minerales. En cuanto se infiltra en grietas, se carga con elementos. La imagen de un océano primitivo completamente dulce resulta engañosa. Desde el principio, el agua estuvo en contacto con materiales capaces de entregar sales disueltas. La sal común, conocida químicamente como cloruro de sodio, es solo una parte de la historia. El sabor salado del océano se debe principalmente a los iones de sodio y cloruro, pero el agua marina contiene muchos otros componentes. Hay magnesio, calcio, potasio, sulfato, bicarbonato, bromuro, estroncio y trazas de metales. Algunos aparecen en cantidades pequeñas, pero tienen un papel enorme en la química del planeta y en la vida marina. El océano se volvió salado por acumulación, pero esa acumulación no fue un simple llenado de un recipiente. Fue una negociación permanente entre entradas y salidas. Los ríos aportaban iones, la lluvia disolvía minerales, los volcanes liberaban gases. El fondo marino intercambiaba sustancias con el agua. Al mismo tiempo, ciertos elementos quedaban atrapados en sedimentos, conchas, arcillas o nuevas rocas. La salinidad fue creciendo hasta encontrar un rango estable, no porque el sistema se detuviera, sino porque las pérdidas y las ganancias comenzaron a compensarse. Los continentes fueron una pieza esencial. A medida que las rocas emergidas quedaron expuestas a la atmósfera, la lluvia, el viento, el hielo y los cambios de temperatura comenzaron a erosionarlas. La erosión rompe rocas en fragmentos, pero la meteorización química hace algo más profundo. Altera los minerales y libera iones. Cuando un feldespato se descompone, puede liberar sodio, potasio o calcio. Cuando minerales ricos en magnesio se alteran, entregan magnesio al agua. Cuando compuestos con azufre reaccionan con oxígeno y agua, pueden formar sulfatos. Los ríos actúan como cintas transportadoras invisibles. A simple vista parecen llevar agua y sedimentos, pero su carga química es igual de importante. Incluso un río que parece dulce contiene sales disueltas. La diferencia está en la concentración. El agua de río puede contener decenas o cientos de miligramos de sales por litro. El océano contiene, en promedio, alrededor de 35 gramos por litro. Esa diferencia explica por qué el río se bebe y el mar no, aunque ambos compartan parte de los mismos ingredientes. El motivo por el que los ríos no son tan salados como el océano es el tiempo de residencia. El agua de un río viaja desde las montañas hacia el mar en días, semanas, meses o años. El océano, en cambio, conserva ciertos iones durante escalas de tiempo inmensas. El sodio puede permanecer en el océano durante decenas de millones de años antes de ser retirado por procesos geológicos. El cloruro también tiene una residencia muy larga. Eso permite que se acumulen. Los ríos son agua en tránsito. El océano es el gran depósito. La evaporación intensifica ese efecto. Cuando el sol calienta la superficie marina, el agua se evapora, pero las sales no se van con el vapor. El vapor asciende casi limpio, forma nubes y vuelve como lluvia. Esa lluvia alimenta ríos, lagos y acuíferos, disuelve nuevas rocas y lleva más iones al mar. El océano pierde agua por evaporación, pero conserva gran parte de sus sales.
luego recibe agua nueva cargada de materiales disueltos. Ese ciclo repetido durante millones de años ayuda a entender por qué el mar tiene un sabor tan marcado. Sin embargo, la evaporación por sí sola no puede explicar toda la salinidad. Si el océano solo recibiera sales y nunca las perdiera, sería mucho más salado que en la actualidad. La clave está en el equilibrio geoquímico. En ciertos mares cerrados, como lagunas hipersalinas o cuencas con poca conexión al océano abierto, la evaporación sí puede concentrar sales hasta niveles extremos. Allí precipitan minerales como halita, yeso o carbonatos. En el océano global, en cambio, el agua circula, se mezcla y participa en procesos que retiran sales de manera constante. El fondo del océano también contribuyó a la salinidad. Las dorsales oceánicas, donde se forma nueva corteza, son zonas de intensa actividad hidrotermal. El agua marina se filtra por grietas, desciende, se calienta al acercarse al magma, reacciona con las rocas y vuelve a salir cargada de minerales. Esos respiraderos hidrotermales, conocidos por sus chimeneas negras y blancas, modifican la composición del agua. Algunos elementos se incorporan al océano. Otros son retirados del agua y fijados en minerales del fondo. La pregunta central no es solo por qué el océano tiene sales, sino por qué predominan el sodio y el cloruro. Muchas rocas contienen calcio, magnesio, potasio, hierro, aluminio y silicio. Los ríos llevan una mezcla de sustancias. Los volcanes liberan gases ácidos. El fondo marino intercambia elementos. Aún así, cuando una gota de agua de mar se evapora, el residuo más reconocible es la sal común. Esa composición revela un filtro químico que actuó durante miles de millones de años. El sodio proviene principalmente de la meteorización de minerales presentes en rocas continentales. Muchos silicatos contienen sodio en su estructura cristalina. Cuando el agua ligeramente ácida los altera, los iones de sodio se liberan y pasan a la solución. El río los transporta hacia el mar. Una vez allí, el sodio no reacciona con facilidad para formar minerales insolubles en las condiciones normales del océano. Tampoco es utilizado masivamente por la vida marina en la misma proporción que el calcio o el carbono. Por esa razón, permanece disuelto durante mucho tiempo. El cloruro tiene una historia distinta. Parte procede de gases volcánicos liberados desde el interior terrestre, especialmente compuestos de cloro que, al disolverse en agua, forman iones cloruro. Otra parte circula mediante procesos hidrotermales y reciclaje geológico. El cloruro es químicamente conservador en el océano. Eso significa que no participa intensamente en reacciones que lo retiren del agua bajo condiciones habituales. Al igual que el sodio, permanece en solución durante enormes periodos. La combinación de ambos iones produce el cloruro de sodio, pero en el agua marina no están organizados como cristales sólidos. Están separados, hidratados y rodeados por moléculas de agua. El sabor salado aparece porque esos iones interactúan con los receptores de la lengua, pero en el océano forman parte de un sistema eléctrico y químico mucho más complejo. La salinidad influye en la densidad del agua, en las corrientes, en el punto de congelación, en la flotabilidad y en la vida de los organismos marinos. El calcio, en cambio, tiene un destino muy diferente. También llega desde los continentes. También se disuelve en ríos. Pero en el océano es capturado con mucha mayor facilidad. Muchos organismos fabrican conchas, esqueletos y placas microscópicas de carbonato de calcio. Corales, moluscos, foraminíferos, cocolitóforos y otros seres extraen calcio y carbonato del agua para construir estructuras duras. Cuando mueren, esas estructuras pueden hundirse y formar sedimentos. Con el tiempo, esos sedimentos se transforman en rocas calizas. Esa retirada constante impide que el calcio se acumule como el sodio. El magnesio también participa en reacciones con arcillas, basaltos y sedimentos. El hierro, aunque puede llegar al océano por polvo, ríos o fuentes hidrotermales, se oxida y precipita con relativa facilidad. El aluminio casi no permanece disuelto porque forma minerales y partículas. Cada elemento tiene su propio comportamiento. La salinidad oceánica es, en el fondo, una selección química basada en solubilidad, reactividad y tiempo de residencia. El potasio ofrece otro ejemplo interesante. Está presente en el agua de mar, pero en menor cantidad que el sodio. Puede incorporarse a minerales arcillosos y participar en reacciones durante la alteración de rocas. También es un nutriente utilizado por organismos. Su concentración refleja un equilibrio distinto. La química del mar no depende solo de cuánto entra, sino de cuánto tiempo se queda. El sulfato es otro componente importante. Procede de la oxidación de minerales con azufre, de emisiones volcánicas y de procesos biogeoquímicos.
En el océano moderno existe en cantidades significativas, pero también participa en ciclos controlados por bacterias, sedimentos y condiciones de oxígeno. En ambientes sin oxígeno, ciertas bacterias reducen el sulfato y generan sulfuro. Ese sulfuro puede reaccionar con metales y formar minerales como pirita. Así, parte del azufre queda enterrado. La vida transformó profundamente la química oceánica. En los océanos primitivos, antes de que la atmósfera tuviera mucho oxígeno, el hierro disuelto era mucho más abundante. Cuando organismos fotosintéticos comenzaron a liberar oxígeno, ese oxígeno reaccionó con hierro disuelto y formó óxidos que precipitaron. Las grandes formaciones de hierro bandeado, hoy explotadas como minerales de hierro, son una huella de aquella transición. El océano cambió de color, composición y comportamiento químico. Ese cambio muestra que la salinidad no es una propiedad aislada. Depende de la atmósfera, de la vida, de las rocas y del interior terrestre. El océano moderno es salado, oxigenado en gran parte de su volumen superior y químicamente estratificado en profundidad. Sus sales son el resultado de una historia acumulada, pero también de una regulación continua. Una pregunta frecuente surge de manera natural. Si los ríos llevan sales al océano todos los días, ¿por qué el mar no se vuelve más salado cada año? La respuesta está en las salidas. En las regiones donde la evaporación es intensa y el intercambio con el océano abierto es limitado, algunas sales precipitan y forman depósitos evaporíticos. En el pasado geológico, mares enteros quedaron aislados y se evaporaron parcialmente, dejando capas enormes de sal. Esas capas quedaron enterradas bajo sedimentos y hoy pueden encontrarse a gran profundidad. Además, el agua marina se infiltra en la corteza oceánica. Allí reacciona con basaltos calientes. Durante ese proceso, algunos iones son absorbidos, otros liberados y otros transformados. El magnesio, por ejemplo, puede ser retirado del agua durante alteraciones hidrotermales. El calcio puede aumentar o disminuir según las condiciones. El intercambio no es simple, pero demuestra que el fondo marino funciona como una planta química planetaria. También existen aerosoles marinos. Las olas rompen, forman espuma y lanzan diminutas gotas al aire. Cuando esas gotas se evaporan, dejan partículas de sal que pueden viajar por la atmósfera y caer sobre continentes. Parte de la sal vuelve a tierra. Luego puede disolverse otra vez y regresar al océano por ríos. El ciclo no es lineal, sino circular. La sal viaja, se deposita, se entierra, se disuelve y reaparece. La tectónica de placas añade una dimensión aún más profunda. Los sedimentos del fondo oceánico, cargados de minerales y sales, pueden ser arrastrados hacia zonas de subducción. Allí una placa oceánica se hunde bajo otra placa y lleva agua, minerales, hidratados y compuestos químicos hacia el interior terrestre. Parte de esos materiales se libera, alimenta magmas y vuelve a la superficie mediante volcanes. El cloro y otros volátiles pueden reciclarse en ese circuito. El océano no está separado del interior del planeta. Está conectado a él por una respiración geológica de escala inmensa. El resultado de todos estos procesos es una composición relativamente constante. La salinidad promedio del océano abierto ronda el 3,5% en masa, aunque varía según la región. En zonas de intensa evaporación, como partes del Atlántico subtropical o mares semicerrados, puede ser más alta. En zonas de mucha lluvia, deshielo o aporte fluvial, puede ser más baja. Cerca de la desembocadura de grandes ríos, el agua se vuelve salobre. En regiones polares, la formación de hielo marino expulsa sal al agua restante y aumenta su densidad. La salinidad controla la circulación oceánica. El agua más salada y fría suele ser más densa. Cuando se hunde en altas latitudes, participa en la circulación termohalina, un sistema global que transporta calor, oxígeno y nutrientes. La sal, por tanto, no es solo un sabor, es una fuerza física que ayuda a mover el océano. Sin diferencias de salinidad y temperatura, las corrientes profundas serían distintas, y el clima global también. La salinidad también afecta el punto de congelación. El agua de mar se congela a una temperatura menor que el agua dulce. Por eso los océanos polares pueden permanecer líquidos bajo condiciones en las que lagos de agua dulce se congelarían con más facilidad. Cuando se forma hielo marino, la estructura cristalina del hielo rechaza gran parte de la sal. Esa sal se concentra en salmueras que descienden y contribuyen a formar aguas densas. Así, incluso el hielo participa en la distribución química del planeta. Los organismos marinos evolucionaron dentro de ese ambiente salino.
Sus células deben regular el intercambio de agua y sales con el exterior. Peces, invertebrados, algas y microorganismos desarrollaron estrategias osmóticas para sobrevivir. Algunos expulsan exceso de sal mediante glándulas especializadas. Otros equilibran sus fluidos internos con compuestos orgánicos. La vida marina no solo habita el océano salado, está adaptada a él hasta el nivel molecular. El océano moderno mantiene una salinidad promedio bastante estable porque funciona como un sistema autorregulado. Esa estabilidad no significa inmovilidad. Cada segundo, los ríos descargan agua y sustancias disueltas. Cada segundo, el sol evapora agua desde la superficie. Cada segundo, el fondo marino intercambia compuestos con la corteza. Cada segundo, organismos microscópicos capturan elementos y los transforman en materia viva o en estructuras minerales. La estabilidad surge del movimiento, no de la quietud. Si se observara el océano durante una vida humana, sus sales parecerían casi constantes. Si se lo observara durante millones de años, aparecerían cambios más profundos. Hubo épocas con mares más cálidos, niveles marinos más altos, océanos menos oxigenados y distribución diferente de continentes. Esos cambios modificaron la evaporación, la circulación, el aporte de ríos, la formación de sedimentos y el enterramiento de sales. La salinidad global pudo variar, pero dentro de rangos compatibles con la continuidad del sistema oceánico. El equilibrio se entiende mejor al comparar el océano abierto con un lago cerrado. En un lago sin salida, el agua entra por ríos o lluvia y sale principalmente por evaporación. Como la evaporación retira agua, pero deja sales, la concentración aumenta. Por eso existen lagos salados e hipersalinos. El Mar Muerto, el Gran Lago Salado y otros sistemas cerrados muestran lo que ocurre cuando la entrada de sales no encuentra una salida eficiente. El océano global, en cambio, tiene múltiples mecanismos de retiro y una circulación inmensa que mezcla sus aguas. La escala marca la diferencia. El océano contiene aproximadamente 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Su volumen es tan grande que los aportes anuales de los ríos, aunque enormes para la experiencia humana, representan una fracción pequeña del total. Además, las sales no se distribuyen de forma instantánea, pero las corrientes mezclan las cuencas durante largos periodos. Esa mezcla suaviza diferencias extremas y permite que la composición general se mantenga reconocible en todos los océanos. Aún así, la salinidad no es idéntica en todas partes. El Atlántico tiende a ser más salado que el Pacífico en muchas regiones, debido a patrones de evaporación, precipitación y circulación. El mar Mediterráneo es más salado que el océano abierto porque la evaporación es intensa y la conexión con el Atlántico se concentra en el estrecho de Gibraltar. El mar Báltico, en cambio, es mucho menos salado porque recibe grandes aportes de agua dulce y tiene intercambio limitado con aguas oceánicas. Estas variaciones locales demuestran que el balance entre agua dulce, evaporación y conexión marina es decisivo. En regiones tropicales, la evaporación puede concentrar sales. En zonas ecuatoriales lluviosas, la precipitación puede diluir la superficie. En altas latitudes, el derretimiento de hielo agrega agua dulce y reduce la salinidad superficial. Cuando se forma hielo marino, la sal expulsada aumenta la salinidad del agua circundante. El océano es un mosaico dinámico. La salinidad cambia con la estación, la profundidad, la temperatura, las corrientes y el clima. El agua dulce de los ríos forma plumas sobre el mar cerca de las desembocaduras. Esas plumas pueden extenderse cientos de kilómetros en el caso de grandes ríos. El Amazonas, por ejemplo, descarga tanta agua dulce que modifica la salinidad superficial de una amplia región del Atlántico. Sin embargo, esa agua termina mezclándose con el océano. Las sales siguen presentes en la masa global. La superficie puede diluirse localmente, pero el sistema completo mantiene su identidad salina. También existen procesos que retiran sal directamente mediante precipitación mineral. Cuando el agua marina queda atrapada en cuencas poco profundas y se evapora, los minerales precipitan en una secuencia. Primero pueden formarse carbonatos, luego yeso, después halita, la sal de roca. En etapas extremas, precipitan sales de potasio y magnesio. Estas capas evaporíticas son archivos de antiguos mares restringidos. Algunas se encuentran bajo desiertos, otras bajo fondos marinos, otras debajo de ciudades modernas. Son océanos antiguos convertidos en piedra. La existencia de depósitos de sal gigantescos demuestra que el océano perdió sales en el pasado. Durante la crisis de salinidad del Mesiniense, hace millones de años, el Mediterráneo quedó parcialmente aislado del Atlántico y se formaron enormes depósitos evaporíticos. Ese episodio mostró la potencia de la evaporación
cuando una cuenca marina pierde conexión con el océano abierto. Aunque el Mediterráneo volvió a llenarse, las sales enterradas quedaron como una prueba de que la salinidad puede cambiar de manera drástica en contextos regionales. La biología también actúa como un sistema de extracción. Los organismos que fabrican conchas y esqueletos retiran calcio y carbonato. Las diatomeas utilizan sílice para construir frústulas. Algunas bacterias modifican compuestos de azufre, nitrógeno, hierro y manganeso. El plancton captura nutrientes y los redistribuye cuando muere o es consumido. Parte de esa materia se hunde como nieve marina. En el fondo, puede descomponerse, disolverse o quedar enterrada. Cada partícula que llega al sedimento participa en la química del océano. La presión y la temperatura del fondo oceánico permiten reacciones que no ocurren en la superficie. El agua que penetra en la corteza oceánica se calienta y se transforma químicamente. Al salir por respiraderos hidrotermales, puede alcanzar temperaturas muy elevadas sin hervir, debido a la presión del fondo. Allí precipitan sulfuros metálicos y se forman chimeneas minerales. Estos ambientes, oscuros y extremos, también albergan ecosistemas basados en la quimiosíntesis. En ellos, la salinidad se cruza con el calor interno del planeta y con formas de vida que no dependen de la luz solar. Los respiraderos hidrotermales recuerdan que el océano no es una piscina sobre la corteza, sino una parte activa del sistema terrestre. El agua entra en las rocas, cambia, sale, deposita minerales y alimenta comunidades. Esa circulación altera el balance de magnesio, calcio, potasio y otros elementos. Aunque el cloruro y el sodio son más conservadores, también participan indirectamente en el equilibrio general. La química marina se mantiene porque el planeta entero actúa como regulador. El tiempo de residencia ayuda a explicar por qué unos elementos se acumulan y otros no. Un ión con tiempo de residencia corto entra al océano y es retirado rápidamente, por lo que su concentración permanece baja. Un ión con tiempo de residencia largo puede acumularse durante millones de años. El sodio y el cloruro tienen tiempos largos. Por eso dominan la salinidad. Nutrientes como nitrato, fosfato o hierro pueden ser consumidos rápidamente por organismos, por lo que sus concentraciones dependen de ciclos biológicos intensos. La salinidad también conserva pistas sobre el clima pasado. Los sedimentos marinos, los núcleos de hielo y ciertos fósiles permiten reconstruir cambios en evaporación, precipitación, circulación y volumen de hielo. Cuando grandes capas de hielo crecían sobre los continentes durante edades glaciales, el nivel del mar bajaba y la distribución de sales cambiaba. Cuando el hielo se derretía, enormes cantidades de agua dulce entraban al océano. Esos pulsos podían alterar corrientes y ecosistemas. La sal del océano registra, de manera indirecta, la respiración climática del planeta. El cambio climático moderno introduce nuevas preguntas. El calentamiento aumenta la evaporación en algunas regiones, intensifica lluvias en otras y acelera el derretimiento de hielo. Eso puede modificar patrones de salinidad superficial. En ciertas zonas, el océano se vuelve más salado por evaporación intensa. En otras, se vuelve más fresco por lluvia o deshielo. Estos cambios importan porque la salinidad afecta la densidad y, por tanto, la circulación. Aunque el océano global no cambia su salinidad total de manera brusca, la redistribución regional puede tener consecuencias climáticas y ecológicas. La salinidad influye en la capacidad del océano para absorber calor y carbono. Las corrientes transportan aguas superficiales hacia profundidad y devuelven aguas profundas a la superficie. Si la densidad cambia, esos movimientos pueden alterarse. El océano es el mayor reservorio activo de calor del sistema climático y absorbe una parte importante del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. La sal no controla todo ese proceso, pero forma parte de la arquitectura física que lo hace posible. La sal del océano también tiene un vínculo directo con la civilización humana. Desde la antigüedad, las sociedades extrajeron sal por evaporación solar, minería o hervido de salmueras. La sal conservó alimentos, permitió rutas comerciales, dio valor estratégico a territorios y generó impuestos. Muchas ciudades crecieron alrededor de salinas, minas o rutas de sal. El mismo compuesto que domina el sabor del mar se convirtió en una sustancia esencial para la historia humana. Pero el agua marina no es potable precisamente por esa concentración. Cuando una persona bebe agua de mar, los riñones necesitan eliminar el exceso de sal. Para expulsarla, requieren más agua de la que el cuerpo recibe, lo que acelera la deshidratación. La salinidad que sostiene los ecosistemas marinos resulta peligrosa para un organismo terrestre no adaptado a beberla.
Por eso la desalinización moderna busca separar agua y sales mediante destilación, ósmosis inversa u otros métodos. La tecnología intenta hacer en horas lo contrario de lo que la naturaleza hizo durante miles de millones de años: retirar las sales de una solución oceánica. La existencia de agua salada también guía la búsqueda de vida fuera de la Tierra. En lunas heladas como Europa o Encélado se sospecha la presencia de océanos subterráneos. Las mediciones de géiseres, campos magnéticos y superficies heladas sugieren agua líquida con sales disueltas. Un océano extraterrestre salado indicaría contacto entre agua y roca, exactamente el tipo de interacción que en la Tierra alimentó química compleja y, posiblemente, ambientes habitables. La salinidad no es un detalle menor. Puede ser una pista de actividad geológica y potencial biológico. En la Tierra, cada gramo de sal marina resume esa misma relación entre agua y roca. El cloruro pudo salir de gases volcánicos, el sodio pudo desprenderse de silicatos erosionados, el calcio pudo ser capturado por una concha, el magnesio pudo circular por basaltos calientes, el sulfato pudo pasar por bacterias y sedimentos. Ningún componente cuenta la historia completa por separado. La mezcla es la historia. El océano es salado porque la Tierra es un planeta activo. Si no hubiera atmósfera, no habría lluvia que erosionara continentes. Si no hubiera tectónica, el fondo marino no se renovaría ni reciclaría materiales. Si no hubiera volcanes, muchos gases y compuestos no habrían llegado a la superficie. Si no hubiera sol, la evaporación no impulsaría el ciclo del agua. Si no hubiera tiempo, la acumulación no habría alcanzado la escala actual. La salinidad existe porque todos esos factores coincidieron. La razón por la que toda el agua del océano es salada no se encuentra en un único evento, sino en un proceso continuo. El mar recibe sales desde los continentes, desde la atmósfera, desde volcanes y desde el fondo oceánico. Conserva durante muchísimo tiempo los iones que reaccionan poco, como sodio y cloruro. Retira otros mediante sedimentos, organismos, minerales, evaporitas y reacciones hidrotermales. La salinidad moderna es el punto de equilibrio entre esas fuerzas. El misterio se vuelve más profundo cuando se comprende que el océano no solo contiene sal, sino memoria. Sus sales son restos de montañas desgastadas, erupciones antiguas, lluvias ácidas, fondos marinos calientes, organismos microscópicos y mares desaparecidos. El sabor salado del agua no es un accidente químico. Es la firma de un planeta que se erosiona, se recicla y se transforma sin detenerse. El océano es salado porque el agua nunca viaja sola. Cada gota que cae sobre la Tierra toca minerales, disuelve pequeñas cantidades de materia, atraviesa suelos, alimenta ríos y termina llevando parte del planeta hacia el mar. Durante miles de millones de años, esa transferencia acumuló iones en las cuencas oceánicas. El sodio y el cloruro dominaron porque permanecen disueltos durante tiempos enormes y son retirados con menos facilidad que otros elementos. Pero la salinidad del océano no es una simple acumulación eterna. También existen salidas. Las sales quedan atrapadas en sedimentos, evaporitas, conchas, minerales del fondo marino y rocas recicladas por la tectónica. El océano mantiene su composición porque funciona como un sistema abierto, conectado a la atmósfera, los continentes, la vida y el interior terrestre. Por eso el mar no es solo agua con sal. Es una solución química global, una memoria líquida del planeta. Su sabor concentra volcanes primitivos, montañas erosionadas, ríos invisiblemente cargados, respiraderos hidrotermales y ciclos geológicos que superan cualquier escala humana. La sal del océano demuestra que la Tierra no conserva sus materiales en compartimentos separados. Todo circula. La roca llega al agua. El agua vuelve a la atmósfera. La sal queda, se entierra, reaparece o se transforma. En esa circulación lenta y gigantesca se encuentra la verdadera razón por la que toda el agua del océano es salada.